todos. Los saluda Jenny Núñez de la Universidad de San Buenaventura, Eli Castro de la Universidad de San Martín. En nombre de la Mesa de Bibliotecas, les damos la bienvenida y agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Ya estamos en nuestros últimos encuentros de formación de usuarios. Nos convoca hoy un tema muy especial. El profe Manuel Alejandro Betancourt nos viene acompañando desde que comenzamos este programa de formación con la parte de psicología. Ya hemos tenido varios encuentros que pueden encontrar en el canal de YouTube de la Mesa de Bibliotecas. Estos encuentros son programados por la MBS. La idea es entonces que los usuarios interesados en todas estas temáticas ingresen, aprendan, nos acompañen. Bueno, cabe resaltar que a lo largo de todo el encuentro van a tener disponible el micrófono para que puedan preguntar, hacer cualquier consulta que necesiten. Por el chat entonces también pueden hacerlo. Si quieren entonces habilitar sus micrófonos, no hay inconveniente. Bueno, los dejo entonces en compañía de Manuel Alejandro Betancourt, de la Fundación Universitaria San Martín, quien nos va a hablar sobre este tema tan importante de primeros auxilios psicológicos. Adelante, Manuel. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación de nuevo y por estar aquí. El tema de hoy es poquito complicado de resumir, pero pues vamos a tratar de dar una introducción ahí pues como sustanciosa, porque pues es un tema de bastante contenido, de acuerdo a pues como las clasificaciones que tiene, a los modelos teóricos que tiene, a los tipos de poblaciones o sobre los tipos de atenciones y quienes deberían prestarlos, pues, y como desde los diferentes contextos que se enmarcan. Entonces, realmente está un poquito técnico en la medida de cuáles son las pautas y demás, pero pues ahí podemos ir conversándolo, ¿listo? Entonces, el tema de hoy justamente son los primeros auxilios psicológicos y pues para eso quiero dar como una introducción de unos concepticos y demás. Entonces, bienvenidos y de nuevo muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces vamos a empezar por aquí. Ahí entonces todos ven la pantalla ya. Sí, profe, se ve perfecto. Listo. Entonces vamos a empezar un poco con lo que son los primeros auxilios psicológicos, así como una pequeña definición, ya que hay diferentes pues, modelos que atienden en los casos de crisis o en los casos pues, de emergencia y demás. Entonces, cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos, tenemos en cuenta que es un enfoque modular, es un enfoque que cuenta con diferentes modelos teóricos y ayudan pues a proteger a una persona en caso pues de un evento, ¿cierto? En ese caso es la atención sobre un incidente crítico y para que se cuente como primeros auxilios psicológicos lo que se debe tener en cuenta es que sobre las primeras 72 horas luego de que haya un suceso o que se desate una crisis. Ya voy pues a este punto de las 72 horas. Entonces, cuando miramos los diferentes modelos teóricos, tenemos en cuenta que hay como tres objetivos fundamentales en este caso. Lo primero es reducir el estrés inicial que se causó en la persona por un evento traumático, por una situación X o por pues, las diferentes cosas que ya vamos a ver en un momento. Segundo es fomentar una adaptación de la persona. Esa adaptación pues va muy desde lo biológico, de hecho, que tiene que ver con el asunto en que la persona pueda desenvolverse en diferentes contextos luego de que le haya pasado esto. Entonces lo tenemos en un corto plazo, un mediano y uno largo. Y por último, potenciar las estrategias que desde la persona en sí misma puedan ayudar a favorecer esta adaptación, que en muchos de los casos estas se desdibujan por diferentes razones, de acuerdo pues con cuál haya sido el evento. Bueno, para iniciar con este asunto de la intervención, quiero tener en cuenta como varios conceptos. Entre estos está el de crisis, que ese es bastante variable porque pues cuando hablamos de crisis podemos estar hablando de lo emocional, pero cuando revisamos los conceptos teóricos de este tipo de intervención, son crisis muy enmarcadas en los desastres. Sin embargo, pues es funcional para diferentes modelos, ¿cierto?
cuando miramos la crisis desde los modelos de primeros auxilios psicológicos, tiene que ver con un asunto de pérdida. O sea, es un evento el cual generó una pérdida en las personas y ese evento lo que va a hacer es desatar diferentes respuestas en donde no se va a aceptar y demás. Por ejemplo, una muerte de alguien, algo que pasó, desata una crisis. Sin embargo, cuando hablamos de crisis emocional, ya nos vamos por el lado de no poder manejar o gestionar la emoción que se está generando durante esto. Pero aquí las crisis, cuando el modelo teórico habla, tiene que ver con estos asuntos de pérdida, ¿cierto? Entonces igual esto lo vamos a ir pues como desenredando más adelantico. También tenemos una relación entre lo que es la víctima y lo que es el afectado, porque cuando hablamos en estos modelos de desastre y demás, la víctima pues la persona que murió, ¿cierto? Y si no, es quien quedó gravemente herida o demás por algún tipo pues de suceso que haya ocurrido. Y un afectado, hay dos tipos de afectados en este caso, es un afectado en primer nivel o un afectado directo. Quiere decir que pues es alguien relacionado con la víctima o con las cosas materiales o algo que pasó durante algún tipo de evento. Y un afectado indirecto o un afectado en segundo nivel tiene que ver con alguien que estaba relacionado con la víctima, pero no de una manera cercana, pero sí le generó una respuesta emocional. O que de acuerdo con el suceso se siente afectado emocionalmente, así sus pertenencias, así su integridad física y demás, no se haya visto afectada. Sin embargo, pues en algunos casos hay que generar atención. Un ejemplo de esto, podemos ir por ejemplo al 2021 con este asunto que hubo entre protestas y demás, que había personas que así no tuviesen una afectación directa de lo que estaba pasando emocionalmente, sentían algún tipo de respuesta precisamente por la situación externa, algunos asuntos de vulnerabilidad o en algunos casos algunos de miedo o de sentir pues muchas cosas que pasaron allí pues sobre lo que se hicieron incluso investigaciones. Se puede tener ese ejemplo como de afectado en segundo nivel o afectado indirecto. Y por último, tenemos esta diferenciación sobre los modelos teóricos de los primeros auxilios, en donde tenemos la crisis, como se las decía ahora, sobre la pérdida, la urgencia, que entonces en este caso es una crisis que debe atenderse inmediatamente, pero no necesariamente afecta al contexto. Por ejemplo, si yo me caigo por ahí y me fracturé, entonces es algo que debo atender inmediatamente, requiero ayuda, me está generando un malestar, soy un afectado directo del asunto, pero digamos que el sistema en sí mismo no cambia su lógica de funcionamiento. Cuando tenemos una emergencia, en este caso hay una crisis que puede ser urgente, pero todos los otros sistemas tienen que reaccionar. Entonces, dado el caso que haya una emergencia, pues están catalogadas pues, por diferentes cosas en estos modelos de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo. Entonces, ahí hablamos de diferentes movimientos de todos los sistemas para que haya reacción. Entonces, en este caso, los equipos que estén preparados para esto, las otras personas que deban reaccionar para no verse afectados y demás. Y cuando hablamos de una catástrofe, entonces, estamos hablando de una emergencia que puede ser de tipo natural y que además de generar movimiento en todo el sistema, también puede generar afectación de diferentes bienes, de los servicios y en algún momento, pues puede que las personas no tengan todos los insumos cuando es catástrofe, sin embargo hay preparación previa, ¿cierto? Entonces ese es como el ciclo desde la crisis hasta la catástrofe que pueden ser atendidos en estas primeras 72 horas por las personas que puedan reaccionar y pues idealmente que estén entrenados para hacerlo, porque pues más adelante les voy a mencionar unas cuantas más prácticas que todas sean allí, desde la crisis más pequeña por un estresor no tan notable hasta una catástrofe. Hasta aquí estamos claros. Vamos bien, profe. Listo. Entonces, aquí cuando miramos este modelo de crisis, la crisis tiene un proceso que se va llevando siempre a cabo más o menos de la misma manera y como con esa cadencia. Entonces, cuando hay la situación de impacto, tenemos un shock mientras nos adaptamos y eso puede pasar durante las primeras 72 horas. Cuando se atiende allí, estamos hablando de primeros auxilios psicológicos.
Luego de esto, estamos en el afrontamiento y aquí ya para la atención hablamos de otros modelos de atención diferentes que tienen que ver con la intervención en crisis, con terapia cognitivo-conductual o demás, porque ya no es precisamente sobre el impacto y ya en este punto no hay que protegerlo de algunas cosas, ¿cierto? Ya lo que hay que hacer es adaptar a la persona a lo que viene. Luego, un mes después, de manera esperable, está la recuperación y luego de un año hay una resolución de lo que pasó ahí. Aquí podemos verlo de diferentes modelos con lo que pasa en casos de estrés postraumático, con lo que pasa en casos de diferentes accidentes y demás que puedan generar respuestas emocionales en la persona para lo que venga. Entonces, en ese punto la resolución tiene que ver con lo que mencionaba ahorita de generar adaptación en la persona para lo que, estamos pues tratando de apoyar, ¿cierto? Bueno, ¿qué me voy con esta palabra aquí de entrada? Porque es otro de los conceptos que hay que aclarar, ¿cierto? Digamos que en el asunto y en la definición inicial de crisis hablábamos de las pérdidas. Esas pérdidas pueden ser a veces materiales, pero también puede ser de personas o puede ser incluso de alguna capacidad de la persona en sí misma, cuando es una víctima herida gravemente y demás. Entonces, en este caso, esa primer parte tiene que ver con un proceso del duelo. O sea, desde aquí, digamos, se atiende este asunto. ¿Por qué lo atendemos desde el proceso del duelo? Porque inicialmente estamos hablando de la pérdida, estamos hablando de cambios en el ciclo de vida y pues digamos que todo cambio implicaría un duelo o toda pérdida implicaría un duelo, bien sea por muerte de alguien, por pérdida de algunos asuntos materiales, como decía, o por unos cambios en la lógica del ciclo de vida. Entonces tenemos diferentes modelos, digamos este es uno de los más conocidos o de los más trabajados, que es el de Kubler-Ross, y en este caso tenemos ese proceso en 5 momentos, y el primer momento es el de la negación. Entonces en este punto que estamos en el shock, la persona no es capaz de aceptar lo que está pasando y tiene una serie de conductas y demás que no la quieren acercar a lo que pasó. Pues en este caso las respuestas emocionales y demás sí pueden generar algún tipo de problemas o pueden generar algún tipo de conductas que puedan ser riesgosas incluso, o pues en algunos casos simplemente es una respuesta de tal abatimiento que entonces precisamente la adaptación se puede ver afectada. Luego de la negación, cuando la persona ve que es inminente lo que pasó, que ya no hay vuelta atrás, digámoslo de alguna manera, entonces aparece la ira y sobre esa ira aparecen una serie de culpas y demás, tanto a los demás, al contexto como a sí mismo por no haber podido hacer algo, pero en ese punto ya la negación no está, ¿cierto? Entonces en ese caso de la ira aparecen otras emociones entonces que también, digamos, es importante atender por cómo se está dando ese proceso para que se lleve de manera adecuada. Cuando estamos hablando de negociación, entonces la persona está intentando ver qué puede seguir, qué puede pasar a pesar de lo que vino, a pesar de la situación como se vivió y a pesar de esas culpas y hace como una especie de evaluación de las culpas para ver cómo sigue. Luego está la etapa de depresión, digamos, es la más compleja en este punto porque ya cuando ve que no hay vuelta atrás, que no hay vuelta de hoja, que ya estuvo eso, entonces es como un asunto en donde la persona ya se resigna a lo que viene y emocionalmente pues hay unos síntomas y hay algunas manifestaciones conductuales sobre esta aceptación que hubo, ¿cierto? Entonces en ese punto la persona siente tristeza profunda y pérdida de sentido en algún momento y demás, hasta que en algún momento pues dice, ya toca seguir, toca hacerlo y digamos sobre esto es lo que hay que intervenir propiamente para que la persona tenga una adaptación adecuada. Ahora sí, con estas palabras tenidas en cuenta, empezamos a mirar sobre cuál sería este modelo de primeros auxilios. Resulta que de acuerdo con el tiempo y demás, con cómo pasen los sucesos, cuando hablamos de suceso, entonces les decía, puede ser un asunto muy pequeño, como simplemente una ruptura, y también puede ser un suceso pues, de mayor magnitud, como lo sería una catástrofe, ¿cierto? Que ya digamos en la historia hemos visto algún tipo de catástrofes y lo que implican para las personas que están ahí respecto a las pérdidas materiales y humanas y todo esto,
también pues sobre algunos tipos de emergencias, accidentes de tránsito y demás. Entonces es la manera en cómo se atiende y en qué momento. Entonces, si vemos, en el momento posterior al suceso, hay modelos de intervención temprana. En este caso, uno de estos modelos de intervención son los primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? En este caso, normalmente está facilitado por profesionales de la salud mental, pero en algunos casos, digamos que los primeros respondientes ante algunas situaciones no son profesionales de la salud mental propiamente. Entonces, ahí que tenemos, suele, y dependiendo pues el tipo de suceso que sea, suele ser la policía, suelen ser los bomberos, la defensa civil, en algunos casos pues son compañeros o algún transeúnte, y la idea es que en este caso pues la persona al menos tenga unas pautas específicas. Digamos, para eso hacemos este tipo de espacios, para tener en cuenta esas pautas, ¿cierto? Cuando, digamos, hay un corto o mediano plazo, es decir, pasadas las 72 horas, ya lo que hacemos es una intervención en crisis, que es un modelo diferente, ¿cierto? Y cuando hay un largo plazo, digamos que si todavía se está generando algún tipo de síntoma o conducta derivado de lo que pasó, entonces en este caso lo que se hace es una intervención clínica ya habitual, pues con alguno de los modelos de atención existente, y se hace un seguimiento y un apoyo de tipo psicosocial, ¿cierto? Cuando hablamos de esa diferencia entre intervención en crisis y los primeros auxilios psicológicos, entonces tiene que ver con el tiempo de atención respecto a lo que está generando la crisis. Volvamos aquí un momentito. Resulta que los primeros auxilios psicológicos, digamos en ese corto sobre las 72 horas, está casi la persona en este lugar, ¿cierto? Si la persona está en este lugar, entonces las emociones, digamos, son un poquito más complejas, la manera en que responde es diferente, pero emocionalmente, digamos, hay una fase de shock, es decir, estamos en este momento. Lo que hay que hacer es proteger a la persona entonces, y proteger ese proceso que viene como primer objetivo. ¿Por qué? Para que su adaptación a lo que viene sea, digamos, de la mejor manera posible. Digámoslo, y eso pasa mucho en los casos de quienes atienden como primer respondiente un accidente de tránsito. Puede haber una persona, digamos, llegan los APH en este caso, y si hubo una muerte en ese caso, entonces tenemos un afectado indirecto por lo que se está viviendo ahí, pero esa persona puede generar algún tipo de síntoma, quien está atendiendo, entonces también requiere ser atendido en ese momento por el shock que le está generando, ya que sus acciones, sus conductas posterior a esto podrían generar algún tipo de problemas o no llevarse de la manera más adecuada posible. Entonces, en este caso, precisamente hay que generar esa atención temprana. Luego, si digamos pasadas esas 72 horas, la persona sigue con algún tipo de síntomas, entonces la intervención en crisis va directamente sobre la emoción y sobre los pensamientos que se están generando, pero no sobre el shock y no sobre ese asunto de la protección, sino que vamos en el asunto de la intervención en crisis más sobre la adaptación luego de esa respuesta emocional que hubo. En el caso de los primeros auxilios psicológicos, entonces son inmediatamente al proceso, inmediatamente al evento y sobre el shock de la persona. ¿Listo? Entonces, volvemos aquí al cuadrito. Entonces, tenemos los tres momentos del tiempo, ¿cierto? Esa intervención temprana sobre los primeros auxilios, posterior a eso se hace una intervención en crisis, y sobre ese seguimiento, dado el caso que haya más tiempo de trabajo, entonces es una intervención clínica habitual. Entonces, para aclarar, los primeros auxilios psicológicos no son un modelo de psicoterapia, no va a seguir pues un seguimiento, no va a seguir de manera pues como un proceso, sino que se va a derivar, y no necesariamente deben ser hechos por un profesional de la salud mental, sino que estamos haciendo una contención inicial con ese shock, buscando proteger a la persona. Entonces, cuando evaluamos los diferentes modelos de primeros auxilios psicológicos, desde donde viene, los primeros auxilios psicológicos y una historia más o menos desde la Segunda Guerra Mundial, entonces se han hecho varios modelos, y digamos el compendio de los componentes fundamentales es este que vemos aquí. Lo primero es
proteger a la persona respecto a ese shock que está viviendo, ¿cierto? ¿Esa protección de qué trata? Precisamente cómo va a haber unas emociones, cómo va a querer responder a algo, cómo va a haber conductas o cómo su adaptación puede generar falencias. Lo que hay que hacer es que la persona sea protegida en la medida en que no haya riesgo ni para ella ni para los demás. Segundo, buscar poner en contacto con con su apoyo, pues con sus redes de apoyo. En este caso estamos hablando de familia, pareja, amigos o con un personal que ya esté entrenado y que esté capacitado para poder atender a esto. Tercero, en este punto, digamos, entra lo más importante, es la parte de la expresión de sentimientos entre diferentes técnicas existentes para ello, pues que ya vamos hacia eso. Cuarto es la activación. Cuando hablamos de activación, tiene que ver con que las conductas que se buscan generar en esa persona sean lo más adaptables posibles para lo que sigue de la situación y en ese punto generar algunas estrategias de control de estrés. En la capacitación pasada lo mencionábamos un poquito, voy a hacer un recuentico ahí, de acuerdo con la personalidad de cada uno, con las situaciones y demás, cada uno tiene una serie de estrategias, tanto de pensamiento o de hecho, que le ayudan a minimizar la respuesta emocional que se le está generando, ¿cierto? Esa minimización de la respuesta emocional lo que va a ayudar es a responder de una manera diferente ante la situación que tenemos enfrente. Entonces, ese es el componente fundamental y digamos es la lógica de un proceso de primeros auxilios psicológicos, repito, que se da durante las 72 horas máximo posteriores a un evento. Entre uno de esos modelos, hay uno, digamos, es de los un poquito más actuales, que es ese acercarse, que quiere decir esto. Pues cuando miramos ese acercarse, tenemos esta palabrita compuesta que sería ambiente, contacto, evaluación, restablecimiento emocional, comprensión de la crisis, activación, recuperación del funcionamiento y seguimiento. Entonces, si evaluamos, cumple con estos componentes y es un protocolo establecido de tal manera que la persona quede protegida en el ambiente en que esté en ese momento y luego posterior pues de su evento. Como digo, puede ser desde lo más pequeño como evento que desate una crisis relacionado con una pérdida hasta una catástrofe, que pues en esas catástrofes lo ideal es que siempre haya equipo sanitario atento y todo tipo de equipos de fuerza que puedan ser los respondientes para esa catástrofe, refiriéndome pues a policía, bomberos, defensa civil y demás, ¿cierto? Bueno, este modelo de acercarse, cuando hablamos del ambiente, lo primero es que hay que tener contextualizado en dónde está. Porque es que de acuerdo con dónde están, ahí tenemos que evaluar si hay transeúntes o no, cuál es la vulnerabilidad que tiene la persona en ese momento, si hay un espacio cómodo. Lo que hay que buscar es un espacio donde la persona se sienta acogida por ese momento. Es decir, si estamos expuestos a vista de muchos y demás, eso puede afectar la respuesta de la persona. Entonces, en ese caso es muy importante tener en cuenta el ambiente, comprobar quiénes hay, en dónde está, si está cómodo, si tiene dónde sentarse, si tiene frío, si está mojado. Ese tipo de cosas es bien importante tenerlo en cuenta para iniciar ese modelo de trabajo. Segundo, el contacto. Entonces, en ese caso, luego de, ya voy al proceso, en ese caso, luego de poder conversar un poco con la persona, es importante lograr la información sobre sus redes de apoyo, porque de acuerdo cuál sea el caso, es importante que la persona primero se sienta apoyada por sus cercanos y que luego de esto, entonces, haya cómo se le brinde atención, ¿cierto? Cuando hablamos de la evaluación, entonces, digamos esta parte en un momento de crisis, sobre todo posterior a un suceso, es lo más complicado, pero es importante hacer una evaluación tanto física como mental en la medida en que la persona se encuentre ubicada en tiempo, espacio, persona, es decir, que sepa dónde está, en qué año está, en qué situación temporal está y quién es, porque esto es bien importante pues para ese caso.
Segundo, que físicamente se encuentre bien, si no, pues hay que brindar otro tipo de atenciones también. Y tercero, sobre qué tipo de conductas, pensamientos se pueden derivar de allí. Entonces hay una evaluación inicial que es importante hacer para evitar todo tipo de riesgo. Cuando hablamos de restablecimiento emocional, entonces ahí hablamos de escuchar, es decir, que la persona pueda manifestar qué está pasando, qué respuesta fisiológica tienen. Aquí me va a volver también un poquito a la capacitación anterior que tenía que ver con la emoción. Recuerden que una emoción es una respuesta del cuerpo ante un factor externo. Esa respuesta del cuerpo inicialmente es visceral y luego se relaciona con algún tipo de pensamiento, y desde ahí tenemos algunas reacciones como sudar, como reír, como eso que se siente en el estómago, en el pecho, en la garganta, y los pensamientos que se derivan de esto, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del restablecimiento emocional es precisamente buscar disminuir eso que está afectando fisiológicamente, que puede sesgar un poco, porque ya de acuerdo a con lo que se genera en el cuerpo puede haber reacciones y se puede estar hiperalerta. Aparte de estar hiperalerta, entonces escuchamos más cosas, vemos más cosas y estamos pendientes de todo. O sea, hay adrenalina en ese momento y la atención puede ser variable y demás, entonces es importante buscar regular eso. Cuando buscamos la comprensión de la crisis, la persona se siente escuchada, entendemos qué está generando la crisis, entendemos qué está generando esas respuestas en la persona para luego de esto lograr generar activación. Es decir, cuando buscamos la activación, estamos llevando a que la persona sea capaz de adaptarse a ese contexto de acuerdo con las actividades que tenga que hacer, de acuerdo con lo que pueda llegar a hacer. Entonces es que la persona identifique en qué capacidad está para adaptarse a su medio. Luego, cuando la recuperación del funcionamiento, justamente se busca que la persona ya adaptada sea capaz de llevar a cabo un tipo de funciones tanto para protegerse como para poder proteger pues la integridad de lo que pase en ese momento. Y un seguimiento, ya este es derivado, pero es muy importante saber que la persona, digamos, quedó en un buen momento, quedó en un buen espacio y no quedó pues a la deriva luego de eso. Ay, sí, ya te atendí, te puedo decir, no, no. En ese caso, ese seguimiento es saber dónde quedó la persona, con quién quedó la persona, y saber que luego se le va a seguir atendiendo o que quedó pues en un punto en donde la persona no va a tener ningún tipo de riesgo. ¿Estamos claros? Bueno, entonces con estos modelos tenemos una secuencia importante y esto es lo que sí se debe buscar. O sea, cuando ahorita al principio decía, eso lo puede llevar a cabo cualquier persona, es verdad, es decir, cualquier persona que esté en el lugar donde ocurrió el evento, cualquier cercano y demás, debe estar entrenado en esto porque a veces se cometen algunos errores. Entonces, es diferente cuando un suceso pasa con un niño, pasa con un adolescente, pasa con un adulto y pasa con un adulto mayor. Para todos los casos, si bien el proceso es el mismo que se ve aquí, no necesariamente funciona de la misma manera porque hay unos asuntos de ley que hay que contemplar, hay unos asuntos de acercamiento que hay que contemplar, hay unos asuntos de privacidad que hay que contemplar, entonces es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de permiso y presentación, pensemos cualquier evento que haya sucedido, como les decía ahora, desde el más mínimo hasta una catástrofe, en la medida en que la persona requiera primeros auxilios, lo primero que hay que hacer es pedir permiso para estar ahí. No se puede llegar de una manera intrusiva. Y en ese pedir permiso lo juntamos con una presentación. Es decir, yo soy Manuel, yo soy psicólogo, no necesariamente tengo que ser psicólogo, ya les dije, y te voy a ayudar con algo. Vamos a ver de qué manera te puedo apoyar, ¿cierto? Ese permiso y presentación es fundamental para lograr algo de confianza con la persona. Segundo, para que la persona se sienta algo más acogida y algo más respaldada, lo que hay que hacer es buscar un tipo de cercanía. Entonces, pues yo no puedo actuar sobre un incógnito. Entonces, debo preguntar su nombre y siempre referirme sobre su nombre. Digamos, yo soy
con María. Entonces, listo, tu nombre es María, bueno, María, vamos a ver, vamos a seguir haciendo esto, María, siempre referirse hacia María para que se sienta identificada en ese punto y no sea pues como un asunto generalizado. Eso es muy importante. En este caso, luego de presentarme, acercarme y saber quién es la persona, debo animar a establecer las necesidades, es decir, ¿qué le pasó a María? Porque en ese punto de qué le pasó a María ya estamos encontrando lo que veníamos viendo acá, que es esa comprensión de la crisis luego de identificar la emoción. Entonces, las necesidades de María tienen que ver con qué le está pasando, ¿cierto? En ese qué le está pasando es cómo se siente, de qué manera lo siente, qué puede pasar y qué necesita, ¿cierto? Cuando María pueda identificar qué necesitan, yo pasaría a identificar, porque ya María está conversando, no siempre va a ser así de fácil, vamos a buscar la conexión y la red de apoyo. Primero, para que María se sienta apoyada, para que María sienta que hay cercanos, para que María sienta que no está sola. Entonces vamos a empezar a identificar cuáles son sus redes de apoyo y asimismo mostrarle la red de apoyo que puede haber en el lugar. Uno mismo está en ese punto del apoyo, pero pues quizás María no me conoce, entonces por eso hay que buscar donde ella se sienta más cómoda con quién y que sienta que ya se puede contactar a una persona con quien se sienta cómoda y apoyada, ¿cierto? Luego de esto, y digamos es una de las maneras de empezar a regular la emoción, es brindar información psicoeducativa. Es decir, no en conceptos técnicos propiamente, sino sobre de qué manera esa emoción aparece, qué puede seguir, de qué manera se le puede disminuir, de qué manera se le puede atender, de qué manera puede actuar, muy basados pues digamos en modelos teóricos, pero que sea de una conversación amena para que María lo entienda y quizás así su emoción desde ese ejercicio cognitivo que está haciendo pueda disminuirse un poco y sienta pues que tiene herramientas en las manos. Y por último, lo que se busca aquí es que haya unos datos de los recursos de atención. Entonces, ¿qué puede hacer luego de eso? ¿Con quién se puede comunicar? ¿De qué manera la pueden apoyar? ¿Qué instituciones estarían presentes? Y todo esto. Esto para el caso en que pues se requiera ese seguimiento pues tan grande, de acuerdo, como les digo, con el tipo de situación o suceso que haya pasado, ¿cierto? Entonces, ese es el proceso cuando uno emplea primeros auxilios psicológicos en las primeras 72 horas luego de un suceso, ¿cierto? Entonces, para que esto se dé, digamos que las maneras de acercarse, es decir, luego de pedir permiso, presentarse y preguntar el nombre, no necesariamente una persona va a querer hablar. Ahí está lo complicado. Para hacer esa evaluación, no necesariamente una persona va a responder, va a cooperar y de acuerdo a cuál sea la afectación que tenga, puede ser bastante problemático. Entonces, en este punto lo que hay que buscar es regular a la persona. En ese regular a la persona ya tiene que saber quién soy yo, siempre, de inmediato. Yo tengo que intentar saber quién es la persona y aquí tenemos un tipo de técnicas que pueden ayudar. Entonces, lo primero son los ejercicios respiratorios. Digamos, estos son de los más funcionales para muchos casos, en donde la respiración diafragmática, de acuerdo a con lo que genera a nivel fisiológico, puede ayudar a regular esa emoción. Recuerden, si la emoción se da en esa zona y los pensamientos derivados vienen de lo que yo estoy sintiendo a nivel visceral, esos ejercicios de respiración me van a ayudar a regular lo que está pasando, entonces puede ayudar a calmar a la persona si, digamos, está hiperventilada, si, digamos, no es capaz de reaccionar, no es capaz de hablar, está un poco ahogada y demás. Los ejercicios de respiración pueden ser funcionales. Hay diversas técnicas para manejar el estrés. En este caso, pues tienen que ver con algunos ejercicios cognitivos o conductuales. Hay una, por ejemplo, con una luz que se liga a ejercicios de respiración, ¿cierto? Es como seguir una luz que entra al cuerpo, darle vueltas por el cuerpo, que salga, pues diferentes modelos de técnica. Y eso lo que busca es regular esa activación fisiológica que tiene la persona de acuerdo con la situación que acaba de vivir, ¿cierto?
Entonces, en ese punto, entre los ejercicios respiratorios y diferentes técnicas para el manejo del estrés, vamos a buscar regular la persona para, recordemos, hacer esta evaluación y este restablecimiento emocional, que va en este punto para yo poder animar a establecer las necesidades. Si no, María no va a ser capaz de hablar en muchos de los casos. Aquí cuando pongo este diffusing, ahí son modelos que se han implementado para que la persona pueda expresar su emoción, pueda hacer un ejercicio donde la identifique y pueda regularla. Entonces hay dos modelos que es debriefing y diffusing que se empezaron a estudiar con soldados, pero como les digo, estos son solo técnicas, no necesariamente tienen que ser esas y en ese orden, sino que mirar las funcionales. Hay una que pues en mi caso ha resultado útil, que es el de la estimulación sensorial. Eso es un tipo de ejercicio de atención plena en donde teniendo algún tipo de contacto con algún objeto, con textura, con el piso, con la silla en la que está, con algo que esté comiendo y demás, puede ayudar a regular la emoción precisamente porque la atención se está desviando del suceso a lo que estamos brindando como estimulación sensorial. En este caso siempre es muy importante pedir permiso, explicarlo, decir qué se va a hacer y demás para evitar pues otro tipo de problemas. O sea, te voy a entregar esto, vas a intentar seguirle la lógica a esto, pues una pelotica, un confite, un papel, una textura, algo que pueda ayudar a que la persona desvíe la atención de donde está para poder empezar digamos, atraerla de vuelta al contexto, ¿cierto? Porque a veces la emoción es tan grande y el choque es tan grande que la persona se nos va del contexto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volverla al contexto para poder lograr esa identificación de necesidades, para poder lograr esa evaluación, para poder lograr esa regulación y poder seguir con el proceso de protección de la persona, ¿cierto? Entonces, en este punto es muy importante tener en cuenta sobre estas técnicas un par de cositas. Lo primero es que no se puede ser intrusivos y siempre se debe pedir permiso, siempre se debe explicar qué se va a hacer y hay un asunto y es que siempre se debe mantener la calma. Por más impactante que me esté pareciendo y si yo no soy capaz de mantener la calma, entonces yo no soy la persona que debo estar ahí, debe ser otro, ¿cierto? ¿Qué hago? Busco ayuda yo para que otro proteja a la persona que está en esa crisis en ese momento. Porque una de las cosas fundamentales es mantener la calma, no frustrarse y no perder pues como ese centro que tengo, que es el de ayudar a la persona que quizás está viviendo esa crisis, ¿cierto? De ahí, manejar y tener en cuenta estas técnicas es bien importante porque lo que yo debo hacer es empezar a aplicar sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de valor que esté dando, sino buscando pues mantenerme neutral para poder generar una reacción diferente respecto a la activación de esta persona y poder así establecer las necesidades que tenía la persona, en el ejemplo María, y poder lograr esta conexión con la red de apoyo. Y por último, que me escuche. Yo no puedo llegar a dar información psicoeducativa si la persona en ese momento y en ese contexto no está conmigo porque no me va a prestar atención, no va a oír lo que le estoy diciendo. Entonces es bien importante primero generar esa regulación. Entonces, si ustedes lo ven, esta es la secuencia técnica, pero esa secuencia técnica busca lograr lo que hay aquí. Entonces, lo primero para la secuencia técnica que hay es llevar a la persona al sitio más cómodo posible, siendo lo menos vulnerable posible. Si hubo un tipo de accidente, la persona puede mover, obviamente no siempre puede mover y la atención tiene que ser ahí porque lo primero que hay que hacer es lograr que físicamente esté bien y pues que no haya ningún tipo de riesgo, pero si estamos hablando de una reacción diferente, de una reacción emocional en que la persona se puede mover y se puede desplazar, lo que debo hacer es proteger sus derechos en la medida en que no sea vulnerable, ¿cierto? Entonces, que esté cómoda, que se sienta acogida, que no esté expuesta y demás, para poder hacer la atención, si no, tampoco va a ser factible hacer ese tipo de atención. Entonces el contexto es bien importante y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces aquí pues la palabra va a ser, hay que evitar los chismosos, ¿cierto?
Si tengo 7 personas mirando encima de alguien que está en crisis, eso lo que va a hacer es incrementarme la reacción. Entonces no puedo tener 7 chismosos encima, sino que debo buscar un contexto en donde la persona se sienta calmada, se sienta tranquila, no se sienta juzgada y demás. Eso es bien importante. Y eso va de la mano con pedir permiso, presentarme y mostrarme cercano, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a evaluar algunas cositas que son consideradas como malas prácticas. Cuando yo me refiero a malas prácticas es que intentando brindar la ayuda, lo que estoy es cometiendo errores y esos errores lo que van a hacer es aumentarme la respuesta de la crisis, generar algún tipo de síntoma que luego pueda ser postraumático o generar algún tipo de respuesta que pueda poner en riesgo a la persona que está ahí o a los cercanos. Una cosa fundamental que se debe tener en cuenta es mantener la protección del equipo que está atendiendo. Yo por ayudar a María no me puedo poner en riesgo yo. Entonces hay un detalle ahí. Lo primero, yo debo acercarme para presentarme, pero nunca debo ser intrusivo con el espacio de la otra persona. Es decir, debo limitar el contacto físico al máximo, solo en una medida en donde haya que contener, pues, y digamos eso también está muy regulado y demás, pero debo limitar el contacto de muchas maneras, ¿cierto? O sea, debo mostrarme cercano, pero no ser intrusivo con el espacio de la otra persona. Cuidado ahí. Lo intrusivo también tiene que ver con palabras, es decir, si yo empiezo a dar indicaciones, a dar cosas, a decir esto, a seguir y haga esto, también puedo estar aumentando la respuesta que tiene la persona en ese momento, lo que puede ser contraproducente, ¿cierto? Segundo, cuando ya logré conversar, el uso del lenguaje técnico no me va a ayudar mucho. Es decir, si yo estoy hablando de lo psicoeducativo que puede ayudar a María, pero empiezo yo a usar lenguaje netamente técnico sobre sintomatología y demás, eso en ese momento no me va a ayudar y lo que puedo hacer es perder la atención que ya estaba logrando en otro momento. Una de las cosas más graves que en la teoría están denominadas como lecciones de vida tiene que ver con actuar a partir de la creencia. Es decir, si yo creo que pasó por esto, si yo le doy lecciones de vida, si yo le digo es que deberías hacer esto y demás, y por qué no hiciste esto, por qué no te cuidaste, o por qué no vas a hacer esto, mejor haga esto. Entonces en ese punto lo que yo voy a hacer es aumentar la reacción que tiene en ese momento y lo que estoy es generando culpabilidad, generando otro tipo de reacciones que quizás no habían aparecido en ese momento y que son bien delicadas. Entonces, cuando yo voy a atender una crisis, sea del tipo que sea. Algo tan sencillo, pues digamos que estamos en el contexto de las universidades. Alguien dependía del último examen, pasa mucho, alguien dependía del último examen para no perder el semestre y resulta que perdió el semestre y esa pérdida de semestre le afecta al promedio y ese promedio le afecta algo con ICETEX, ¿cierto? Esa persona obviamente va a tener una respuesta porque hubo una pérdida efectivamente y esa persona emocionalmente puede tener una afectación. Si yo llego a escucharlo y lo que le voy a hacer es decirle, vea, es que usted por qué no estudió, es que no sé qué, mejor haga tal cosa y desde mi creencia empiezo yo a intervenir esa persona, lo que puedo estar generando es una respuesta contraproducente que incluso puede poner en riesgo a la persona porque no sabemos qué esquemas tenga, no sabemos qué antecedentes tenga, no sabemos si tiene algún antecedente psicopatológico y demás, y si eso entra sobre una de las creencias de la persona, lo que podemos hacer es ponerla en riesgo. Entonces es bien importante mantenerse neutro y no usar nuestras creencias para nada. Es bien importante. De la misma manera, digamos ahí ligadito, tenemos el asunto de invalidar, ¿cierto? O sea, si la persona está por fin logrando manifestar su emoción y uno dice, no, es que no es para tanto, como que te vas a estresar por eso o así, o no fue tan grave y ese tipo de cosas, esa invalidación lo que va a hacer es cerrarnos la sensación de percibirse apoyado. Entonces también puede ser contraproducente y vuelve y juega con lo que decía ahorita. Si la persona tiene algún tipo de antecedente, tiene algún tipo de comorbilidad, tiene algún tipo de creencia o algo pues que pueda afectar sus acciones, puede poner en riesgo a la persona y lo que va a hacer es, primero,
tirársenos el proceso, segundo, no poder ayudarle, y tercero, el objetivo era proteger, no estamos protegiendo. Entonces, las creencias deben quedar de lado completamente, porque sobre la creencia invalido y sobre las lecciones de vida también. Este que está en el asterisco, ¿por qué? Eso depende, porque es que el tratar de reducir a veces pasa en hospitales o pasa en situaciones de catástrofe y demás. Y es cuando por contacto físico se reduce una persona. Digamos, hay una emergencia, hay una catástrofe y una persona sale corriendo a apoyar a su familiar y en ese punto se pone agresiva y demás y llega algún cuerpo técnico y pues la reduce. Dependiendo de, a veces, digamos que toca en los hospitales o así. Pero si digamos yo estoy en ese punto del apoyo, yo no soy quien debe ser la persona que haga eso. Y yo no soy quien deba evaluar a que pase eso. Eso solo pasa en los casos donde se está poniendo en riesgo la integridad de sí misma y de otras personas. Pero también eso debe ser con mucho cuidado, sin agredir, sin tomárselo a lo personal ni demás. Entonces en ese punto no soy yo quien debo hacer eso para evitar que la persona se lastime o, como digo, para protegerla. El asterisco, ¿por qué? Porque depende. Si lo que va a pasar es que la persona va a generar o va a atentar contra sí misma o contra otra persona o va a poner en riesgo a más personas, es el punto en donde, digamos, tocaría, y digamos, todo eso tiene sus protocolos, ¿cierto? No es como, ay, te agarré y ya, no, eso tiene sus protocolos, entonces es muy importante cuidarse y cuidar a la otra persona con eso. Y una de las cosas que pasa, digamos que a nivel social o cultural no estamos preparados para ver a alguien triste, en crisis, alarmado, con un ataque de pánico y demás. Y a veces pasa que yo me asusto más de lo que estoy viendo, que yo me indispongo, que yo me alarmo y en ese punto no soy yo quien esté al tanto o quien sea la persona adecuada para atender esa crisis, porque si yo estoy alarmado, nervioso, gritando, acelerado, no soy la persona que va a escuchar, no soy la persona que va a evaluar, no soy la persona que va a identificar las necesidades de quien está en crisis. Por el contrario, voy a aumentar el nerviosismo, voy a aumentar la adrenalina que tiene esa otra persona o se va a mostrar desprotegida, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de malas prácticas, vean que hay cosas que suelen ser muy comunes. Es decir, si yo atiendo desde la salud, puedo usar lenguaje técnico, a veces yo veo que no es para tanto lo que le está pasando a esa persona, digamos el hecho del parcial. Yo siento que no sirvo para nada, si no sirvo para nada, entonces ya me van a quitar la beca, si me van a quitar la beca, entonces ya no puedo hacer eso, me empiezo a poner muy nervioso, me da una crisis de pánico, me empiezo a hiperventilar, empiezo a estar nervioso, siento que me quiero morir, no soy capaz de respirar. Y si yo voy a ayudarle y empiezo a alterarme, grito, ¿qué va a pasar con esa persona? Sus síntomas se van a aumentar y esa persona lo que va a hacer es tener un tipo de riesgo. Entonces, en ese caso, lo que debo hacer, aquí les acabo de dar el ejemplo, es primero tratar de acercarme, decir mi nombre y en ese punto tratar de calmar a la persona por medio de alguna de estas estrategias. Como les decía, pues en algunos casos ha sido funcional la estimulación sensorial. Dependiendo yo que evalúe y que vea, también puede haber respiratorios si veo que me escucha o en algún punto donde la persona sea capaz de ir manifestando, ¿cierto? Si yo le pregunto de inmediato, ¿cómo está? ¿Qué le pasa? Puede que la persona al contrario empiece a alterarse más. Lo que hay que hacer es validar qué está pasando, identificar cuál fue la situación de manera externa para luego de esa validación empezar a guiar a la persona por medio de un ejercicio respiratorio, por medio de un ejercicio de estimulación sensorial o de una estrategia de afrontamiento que pueda ser funcional para el momento y el contexto en que esté. Recuerden, importantísimo tener el contexto controlado, tener el espacio adecuado, porque si no, esos síntomas se nos van a aumentar y puede poner en riesgo a la persona o puede poner en riesgo a los demás, ¿cierto? Bueno, una de las cosas que se debe tener en cuenta cuando yo estoy en estas situaciones, a veces son situaciones de dar malas noticias, a veces son situaciones con algún tipo de riesgo. Entonces, en este punto, siempre lo primero que debo hacer es tener el contexto, validar a la persona, tener en cuenta que no haya ningún tipo de riesgo en el ambiente
y escuchar lo que tiene la persona por decir para saber de qué manera regular. Eso pasa en muchos casos. Les digo un ejemplo de lo académico. En los casos de pérdida, por riesgo de pérdida de cupo en una universidad, por simplemente un parcial, que a veces el asunto de la tolerancia y la frustración puede generar eso, o si estamos hablando de un incidente de tránsito, si estamos hablando de una emergencia, lo que hay que hacer es tener en cuenta siempre que el contexto no represente ningún riesgo para la persona que está ahí dándose cuenta de la noticia. Segundo, que se sienta apoyada. Tercero, que en ese apoyo vamos a identificar quiénes son sus líneas, sus redes de apoyo para poder así ayudar a la persona a mantenerla protegida. Siempre cuando yo voy a hablar de un contexto, de tener claro cuáles son todas las noticias reales. Nunca se pueden dar falsas esperanzas. Digamos, lo hubiera puesto acá. Y es dar falsas esperanzas. Ah, no, eso se arregla, sí, dependiendo qué se puede arreglar. Si estamos hablando de una catástrofe, hay cosas que no se pueden dar como falsas esperanzas y lo que hay que hacer es que la persona misma encuentre cuál es la solución. Nosotros no podemos encontrarle la solución porque lo que estamos es dando una información que puede no ser real para el contexto de esa persona. Entonces es bien importante tener eso en cuenta. Profe, ¿Listo? Ya, ya aprovechando estaba que está, terminando. es que aprovechando que estaba hablando precisamente de ese tema, bueno, por acá, por el chat, hacen una consulta. Dicen que cuando una persona entra en crisis, las personas del entorno también se asustan. ¿Cómo se calman estas? ¿Y cómo se avisa a la familia sin generar más pánico? Bueno, esa pregunta está muy chévere. Ahorita dije lo de los chismosos, no necesariamente es, pero sí, lo que decía que culturalmente no estamos preparados para este asunto, pues para estos asuntos de crisis o tristeza, y se los pongo así. Cuando uno ve a alguien llorando, uno no sabe qué hacer muchas veces, y si uno no sabe qué hacer, puede decirle, ah, no llore, o no, eso se arregla, o algo así, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si estamos hablando de una crisis, eso depende del tipo de crisis y del contexto de las otras personas. Un ejemplo, si estamos en el caso que digo de un universitario que tuvo un episodio de pánico luego de toda esa noticia, como el ejemplo que hice ahorita, están sus compañeros muy asustados por lo que les pueda pasar. Se empiezan a alarmar, se empiezan a acelerar, también algunos lloran, algunos se preocupan, ese tipo de cosas. Lo que hay que hacer en ese caso es, primero, separar a la persona, bien sea que no la mueva yo, que haga mover a esos, y explicarles desde lo psicoeducativo qué le está pasando a la persona. Entonces, bueno, la cosa es esta, la persona está teniendo esta reacción, ya vamos a ayudarle, vamos a hacer un ejercicio de respiración. Por favor, no se acerquen mucho, déjenlo respirar, pero siempre muy calmado. O sea, ahí la clave es la calma, ¿cierto? Porque si yo me empiezo a alterar, me empiezo a sofocar con los que están ahí, también voy a generar más nerviosismo en ellos y en la persona que está en plena crisis. Entonces, en ese punto, lo psicoeducativo que decía, y miren que el proceso es igual. Primero me presento. Entonces, en un grupo de 7 personas, hay una que está más afectada que el resto. Bueno, mi nombre es Manuel, yo soy psicólogo. Voy a tratar de intervenir aquí en este momento. ¿Cuál es el nombre de ustedes? Ustedes que son con la persona que está aquí. Listo, entonces vamos a ayudarle. Por favor, ustedes me dan un espacio. Ahí estoy teniendo en cuenta el contexto. Vamos a ayudarle, vamos a hacer lo mayor posible en ese caso. Y en este punto, pues ya lo que sigo es con el proceso que tenía, pero tratando de que esas personas vean que se les está ayudando y que hay calma, ¿cierto? Habiendo calma, las personas tienden a calmarse porque ya alguien hizo algo. El problema es que como no sabemos qué hacer, también me altero. Pero si ya alguien hizo algo, eso también va a generar calma para ese punto, ¿cierto? Digo, igual depende, porque si estamos ante una catástrofe, los afectados van a ser muchos al mismo tiempo, entonces en ese caso tiene que haber un equipo. Pero para eso hay equipos de respuesta, ¿cierto? Si estamos hablando de una situación individual X, como algo sencillo, como lo que pongo en el contexto académico, o por un accidente o ese tipo de cosas, el hecho de que alguien esté haciendo algo puede ayudar a que las personas en su contexto se puedan calmar, ¿cierto? Creo que de esta manera te doy respuesta aquí a lo que decíamos. Y yo vi otra en el chat que no me abre en este momento. ¿Alguien me lee la del chat, Bueno, porfa? bueno, profe, la otra pregunta es si la persona solo quiere estar callada
Y si su respuesta es que solo quiere estar callada, ¿qué se puede hacer? Bueno, hay que evaluar si estamos hablando de una crisis, porque puede haber alguna otra respuesta de tipo emocional en donde efectivamente pues no hay riesgo para nadie, no nada, y lo que hacemos es acompañar. Yo soy tal, voy a estar aquí, si necesitas algo, entonces muestro el apoyo, me quedo haciendo seguimiento, pero digamos no es una crisis tal que represente riesgo, sin embargo no se le deja de seguir. En ese punto, donde la persona quiera estar callada, también depende cuál fue la situación, pero lo que tenemos es que buscar qué red de apoyo tenga, ¿cierto? Sin embargo, se le muestra el apoyo, se le pregunta el nombre y ya, pues si la persona no quiere hablar en ese momento, se le está haciendo un acompañamiento para ver que esté calmada y que no esté en riesgo, ¿cierto? En ese punto se le acompaña y ya. Lo que decía ahora de no ser intrusivo, no se le puede obligar a hablar, no nada. Hay una serie de técnicas para al menos hacer una evaluación. O sea, si vemos que la persona no es capaz de hablar ni nada, pero está ahí, miramos la respuesta emocional desde lo fisiológico, cómo está, si la persona responde al menos con sí o no, y se le va buscando un poco de acercamiento sin ser intrusivo y generando compañía, viendo pues que la persona identifique que no está sola en esa situación, ¿cierto? Va por ahí. ¿Queda claro la respuesta? Bueno, Sí, profe. y ya pues ese era como lo que les decía, una pequeña introducción, porque realmente eso es un tema que se da para un curso de hasta 6, 8 semanas. De hecho, les recomiendo el curso de la Universidad Autónoma de Barcelona, aquí haciendo un poquito de propaganda. También a veces Universidad de Antioquia lo ha puesto y una vez vi uno de la Cruz Roja. Son cursos bien interesantes porque como les mencionaba en algún momento, no necesariamente son para personal sanitario, pero nos brinda las herramientas para poder responder ante ciertos eventos y de qué manera nos podemos acercar a la persona sin llegar a ser contraproducentes. Como les digo, la crisis puede ser desde una cosa muy mínima hasta un evento bastante impactante, entonces yo debo tener las herramientas también. Pero sí, ese era como el pequeño resumen, la introducción. Es un tema bien interesante y bien extenso, entonces cualquier cosa podemos darle continuidad y es con mucho gusto. Pero hasta aquí entonces llega la intervención. Si tienen más preguntas, quedo atento. Bueno, profe, por acá no se presentan más inquietudes. ¿Alguien de pronto quiere habilitar su micrófono, hacer alguna pregunta a Manuel? Bueno, parece que Por todo aquí quedó me bien. hicieron una por interno, venga, yo la respondo aquí de una vez. Dice, cuando una persona está en crisis y siente o manifiesta que no le importa a nadie, puede ser en una institución, incluso de la institución, ¿qué se puede hacer? Justamente, digamos que parte del protocolo es mostrar compañía y eso es uno de los asuntos sobre las creencias de la persona que se pueden ver afectadas con las malas prácticas que mencionaba ahorita, con la intrusión, con la invalidación, con el asunto de las lecciones de vida. Lo que puede estar uno haciendo es aumentar esa creencia y esa creencia viene en algo de la personalidad que puede derivar en una respuesta de riesgo para la persona. En ese punto, digamos, el protocolo sobre la crisis, es decir, en esas primeras 72 horas luego de un suceso, es mostrar compañía. Entonces es lo mismo, yo me presento, estoy aquí acompañándote, trato de identificar las necesidades mostrando eso. Y si la persona logra dar algún tipo de información, lo que hacemos es que desde algunos modelos teóricos uno puede empezar a mostrar a la persona los patrones de apoyo y qué puede llegar a hacer. Obvio, aquí estamos atendiendo la crisis. Sin embargo, esa creencia de esa persona nos está mostrando otro tipo de síntoma que requiere un seguimiento con una consulta clínica más adelante, que lo que debemos hacer es derivar allá. Debemos derivar a un proceso donde la persona trabaje sobre esa creencia. Pero en el punto en donde la persona se sienta así, efectivamente nos está mostrando un riesgo. Porque es que si yo siento que no estoy acompañado, si yo siento que no le importo a nadie, eso es un riesgo para esa persona y esa persona sí o sí requiere compañía. Insisto, sin ser intrusivo, sin invalidar desde las creencias,
Invalidar ahí, ¿qué sería? No, a usted sí le importa a mucha gente, ¿no? Aquí lo estoy contradiciendo y eso le va a generar un problema. Lo que tenemos que hacer es empezar a escuchar. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué sentís que pasa eso? Y que la persona empiece a manifestarlo, porque cuando la persona lo está manifestando, efectivamente se está sintiendo escuchada. Y en ese punto yo puedo empezar a derivar sobre lo adaptativo que decía ahora. Así yo piense que sí le importa y puede que me importe mucho a mí, incluso no le puedo decir eso, porque lo estoy invalidando. Lo que voy a hacer es empezar a escuchar, porque con esa escucha vamos a empezar a entender qué está generando la crisis y ahí sí poder derivar. ¿Listo? Profe, entonces en ese caso, en el, pues para el seguimiento, pues se le puede indicar, como lo decía la compañera, bueno, si es una institución, se puede buscar ayuda, pues en el caso de la persona que está apoyando como de otros profesionales, en el posterior seguimiento a esa persona. Sí, lo que hay que hacer ahí es derivar porque, digamos, ese momento de la crisis no es el inicio de un acompañamiento psicológico como tal, ya que requiere ese acompañamiento, historia, antecedentes, pues ya todo lo que se va generando, pero sí lo podemos derivar, incluso inmediatamente y si tenemos el acceso, o sea, eso es como una remisión, ¿cierto? Digamos que es una especie de triaje, por decirlo de alguna manera. Y en ese caso, si la persona no quiere buscar ayuda y yo veo que hay un tipo de riesgo, ahí sí, pues con mucha pena, toca activar algún tipo de rutas porque lo que tenemos que buscar es que la persona no esté en riesgo. Es decir, si en mi acompañamiento y mi evaluación yo veo que hay un riesgo para la persona, esa persona requiere ser derivada y en ese punto pues se deben activar algún tipo de rutas para mitigar el riesgo ahí dentro de la misma institución y si no, sobre las que hay en el sistema de salud y demás, como las líneas pues que hay en salud mental y demás, que dado el caso que haya algún tipo de riesgo, llegan con ambulancia y demás. Que por ejemplo esas líneas tienen un pequeño errorcito y es que lo primero que mandan es un policía. Ese policía debiera estar entrenado en esto que estamos hablando para saber cómo acercarse, cómo escuchar y demás. Tristemente no todos están entrenados, pero si digamos uno está ahí, uno hace ese primer puente y ese primer contacto. Pero en algún momento, y a veces pasa, toca activar una ruta para que la persona sea atendida de esa otra manera. Digamos que es lo último que se busca, pero si la persona está en riesgo de autolesión, toca hacerlo de esa manera. Entonces, o lo derivo para que la persona lo haga voluntariamente, pero si veo que está en riesgo y no lo quiere hacer, efectivamente nos está manifestando un riesgo en la evaluación, entonces en ese caso ya toca desactivar una ruta para mitigar el riesgo de la mayor manera posible. Ahí sí toca ser intrusivo. Ajá. Que más que intrusivo es la que tenía el asterisco. Pues no es reducir físicamente, pero sí toca hacerlo de esa otra manera. Pero sí, y son casos pues más esporádicos, pero a veces pasa, y eso incluso pasa en las consultas psiquiátricas, donde alguien va con un síntoma y, bueno, lo siento persona, pero usted hoy no se puede ir de aquí, de acuerdo con el tipo de riesgo que se evidencia. Y es muy triste pues decirlo de esa manera, pero en algunos casos pasa así, y lo que tenemos que hacer es proteger la integridad de las personas y de sus cercanos. Claro que eso aquí, si lo evaluamos, no necesariamente es por un suceso, tiene que ser un suceso muy grave que active ese tipo de creencia, pero puede pasar. Incluso en el contexto universitario puede pasar, con un asunto con creencias sobre la suficiencia, que en el que yo siento que no sirvo para eso, no sirvo para nada, puede activar algún tipo de síntoma, entonces por eso hay que ser muy cuidadoso con lo que se manifiesta. Y si vemos que la persona está en riesgo, toca activar una ruta. Es parte del proceso y del apoyo. Listo, profe. Bueno, por acá por el chat ya no hay inquietudes, las que habían usted ya las resolvió. Bueno, ¿hay alguien de pronto que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Bueno, por aquí nos envían felicitaciones. Bueno, profe, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros desde que comenzamos este programa, por acompañarnos, por estar siempre presente y disponible para esos encuentros tan interesantes. Esperamos que nos siga acompañando para el próximo semestre. Claro que sí, Em, es con mucho gusto.
Listo, profe. Entonces, bueno, darle las gracias por este espacio, por todo su conocimiento, por compartirlo. Y bueno, invitarlos porque para este viernes 17 de mayo tendremos entonces el encuentro sobre integridad, tejiendo el uso ético de la información, que este tema lo brindará nuestra compañera Eddie Castro de de la Fundación Universitaria San Martín. Entonces, a las 10 de la mañana para que se inscriban. Invitados entonces a este encuentro. Y agradeciéndoles pues por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y los esperamos este viernes. Al profe Manuel, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.